Amén. Me siento muy honrado, mis hermanos, el hecho de poderme dirigir a ustedes en esta tarde. Creo de que la soberanía de Dios ha permitido de que estemos reunidos esta tarde en este lugar para escuchar su palabra. Amén. Para exaltar su nombre. Así es de que bienvenidos todos. Y quisiera de que abriésemos nuestras Biblias. Bienvenidos todos los pastores y los pueblos que nos visitan de diferentes lugares. He escuchado que Santepeque, Uchulte, algunos de Nejapa y algunos otros lugares. Así es que bienvenidos. Amén. Les animo para que nos pongamos sobre nuestros pies y abramos la Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías se encuentra por los Salmos, atrás, Job, atrás, Esther. Si le es difícil encontrarlo, puede abrir el índice de su Biblia y buscar el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová ha dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, y menciona varios personajes. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo pues Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y dice los nombres, verso 8, leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comer grosura y beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, haciendo callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría,
porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Amén. Amén. Y amén. Me siento atraído, mis hermanos, hacia este texto, ya que esto es una época en la historia bíblica en la cual se dio el inicio de lo que es un gran avivamiento. Y este avivamiento que se dio no fue porque hubo una iglesia que anunció un evento de avivamiento, o porque una organización X, o porque quizás fue producida por el pensamiento de un hombre, sino que este avivamiento fue dado y fue producido, mis hermanos, por Dios. Amén. Amén. Si uno, mis hermanos, uno que es enviado por Dios, este avivamiento es enviado por Dios. La iglesia en este país, El Salvador, necesita un avivamiento, pero no un avivamiento de estratagemas de hombres, no un avivamiento, mis hermanos, que sea guiado por un grupo X, sino un avivamiento de parte de Dios. ¿Cuántos queremos ser llenos del poder de Dios? Amén y amén. Así como decía Israel, amén, amén. Entonces, mis hermanos, esto quedó registrado, mis hermanos, en el libro inspirado, inerrante de lo que es la palabra de Dios. Pero lamentablemente la iglesia busca el avivamiento en cosas superficiales, busca el avivamiento en otras cosas, y la gente muchas veces es seducida hacia aquella inclinación carnal, y de esa manera ellos piensan que están haciendo la obra de Dios. Y en este momento en el cual nosotros nos encontramos leyendo este libro, hay un momento de decadencia en Israel. Pero fíjese, hay un hombre llamado Charles de Bonnet, un historiador de la iglesia cristiana, y él dijo estas palabras. Dijo: la única verdadera reforma es aquella que emana de la palabra de Dios. La única manera de la cual, mis hermanos, la iglesia puede experimentar un avivamiento de parte del Dios Altísimo es únicamente a través de la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Actualmente la iglesia latinoamericana se está haciendo un trabajo maratónico para que la iglesia latinoamericana vuelva a la escritura, que vea en la Biblia, en la inerrante palabra de Dios, que Dios habla, que Dios tiene poder. Esta palabra tiene poder. Amén. Amén. Quiere decir entonces, mis hermanos, que el verdadero avivamiento se caracteriza por un compromiso, mis hermanos, renovado con la palabra de Dios. No puede haber avivamiento divorciado de la palabra de Dios. No puede haber avivamiento si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios. El centro es la palabra de Dios. Un compromiso con la palabra de Dios. Amén. Amén. Un compromiso por la palabra. Y eso representa que haya grandes tiempos expresados dentro de la iglesia para meditar en esta palabra. Y miren, son las 5:30. Y yo no sé si voy a poder. Yo decía, Dios mío, cuánto tiempo se ha ido y la palabra no está siendo predicada. Mi alma arde, decía yo, por esta palabra. Pero no sé si me van a permitir que lo pueda hacer. Así de que yo no sé, hermanos. Quizás están precisos, no lo sé. O tiene hambre, no lo sé. Pero quiera Dios que esta hambre sea por la palabra. Amén. Amén.
La palabra escrita de Dios vivo es reencarnada, reentronada en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia tiene como centro la palabra de Dios, cuando la iglesia, mis hermanos, ve como más importante la palabra de Dios, entonces la palabra es puesta, mis hermanos, como principal, como, mis hermanos, como baluarte, como estandarte. Y entonces la iglesia, cuando tiene la palabra como centro, marcha firme, marcha victoriosa, marcha con victoria, porque Dios del cielo es soberano. Amén. Amén. La iglesia, mis hermanos, cuando es restaurada, entonces, mis hermanos, la palabra escrita del Dios vivo es preentronada en la vida de la iglesia. Amén. Y esta solo es la introducción. Señor Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Me han convocado para predicar. ¿Qué voy a decir? Y mi esposa me ve angustiado porque yo veo en la Biblia un gran compromiso. No es cualquier chiflete que me va a salir. No es cualquier vaciedad de locura que puedo venir a decir. Esta es tierra santa. Amén. Este es lugar santo. Aleluya. Voy a pisar tierra, mis hermanos, santa. Aleluya. Por lo tanto, mis hermanos, es la palabra de Dios. Tengo que acercarme con oración. Tengo que acercarme con humillación. Tengo que acercarme pidiéndole a Dios cuál es la palabra buena y perfecta que Él quiere hablar hoy con nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? La palabra significa restaurar a la vida. ¿Cuánta gente pertenece a la iglesia y está más embelesada de pecado que a saber qué? Amén. Y la iglesia pierde fuerza. La iglesia pierde alcance. La iglesia no puede volar encumbradamente, porque dentro de la iglesia hay profetas mentirosos. Aleluya. Gente mentirosa. Gente llena de orgullo. Gente llena de mentira. Gente llena de idolatría. Gente llena de fornicación. Gente llena de cuanta bagatela del diablo. Pero quieren volar. Quieren un avivamiento. Quieren un poder de Dios. Quieren la presencia de Dios. Pero han olvidado la palabra. No hay un reencuentro en esta palabra. Amén. Cuando hay reencuentro en la palabra, sentimos que la palabra nos quema. Sentimos dolor. Sentimos pena con Dios. Sentimos vergüenza con Dios. Buscamos un reencuentro con la palabra de Dios. Es necesario. Entonces, avivamiento es esto. Restaurar o restaurar a la vida. Denota, mis hermanos, una renovación, un reavivamiento espiritual que sea afirmado. A nosotros no nos interesa gente que aparente ser espiritual y no lo es. Eso no nos interesa. No nos interesa. Gente sincera, que ame a Dios, aleluya, que ame su palabra, que ame verdad. Eso es a lo que el diablo le tiene miedo. Entonces la iglesia se empodera del terreno en el que está. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, Dios nos habla así? La iglesia en El Salvador es una vergüenza porque muchos, más del 40%, son cristianos y somos uno de los países más violentos. ¿Qué pasa entonces? Algo está mal, los números no cuadran. ¿No será que la iglesia ha perdido fuerza? ¿No será que dentro de la iglesia ha entrado el paganismo? ¿No será que dentro de la iglesia viven doble cara? ¿No será que dentro de la iglesia lo que vivimos aquí es una cosa y lo que vivimos en la casa? ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, estas cosas empiezan con un deseo renovado por la predicación de la palabra de Dios. Conforme, mis hermanos, la palabra es predicada, hay un nuevo sentido. Oiga bien esto. Oiga bien esto. Hay un nuevo sentido de la santidad de Dios. Amén. Hay un nuevo sentido de la santidad de Dios.
Cuando venimos a la iglesia somos irreverentes, salimos como que estamos en el cine, hablamos y hacemos tantas cosas. Pero cuando, mis hermanos, tenemos un nuevo sentido de la santidad de Dios, entonces, mis hermanos, hay avivamiento, hay una profunda conciencia del pecado, hay una profunda conciencia del pecado y un conocimiento de la santidad de Dios. Hay convicción profunda de pecado. Aleluya. Es increíble que hay jóvenes que están teniendo relaciones sexuales extramaritales y como que no pasa nada. Vamos a la iglesia y danzan y están teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales. Aleluya. ¿Y crees tú que así la iglesia se empoderará en el terreno que Dios le da? No. ¿Crees que la iglesia va a ir de triunfo en triunfo cargado de pecado? Entonces, mis hermanos, es necesario que haya un avivamiento en la iglesia, pero es necesario que nos reencontremos con la palabra de Dios. Amén. Amén. Después hay confianza, mis hermanos, después de que confesamos el pecado, hay, mis hermanos, quebrantamiento real. Hay lágrimas, pero detrás de esas lágrimas de arrepentimiento real hay lágrimas de gozo. Amén. Lágrimas de alegría. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú me has permitido escuchar y reconocer mi pecado. Y sé que al perdonarme, ahora yo lloro de alegría porque has restaurado mi vida. Amén. A eso se refiere. Amén. Influye, mis hermanos, la vida del creyente. ¿Qué quiere decir? Que la vida del creyente fluye. Y entonces, mirá, ¿y dónde se congrega esa gente? ¡Qué bárbara! ¡Qué pureza! ¡Qué vida! ¡Qué santidad! ¡Qué ejemplancia cuando habla! ¡Qué ejemplo! Y este vivir del cristiano contagia, mis hermanos. Contagia mis hermanos, esa santidad. Contagia. Y cuando esto contagia, hay una nueva cosecha. Y amén. Y la gente dice: yo quiero ir a esa iglesia. Aleluya. ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero ir. Algo está pasando. Y amén. Pero eso contagia, mis hermanos. Contagia y hay nueva cosecha a las almas que son traídas, mis hermanos, al reino de Dios. Y amén. Señor, dije yo, se van a enojar. Aleluya. Lucha. Porque la iglesia, mis hermanos, oiga esto, la iglesia es, mis hermanos, restaurada a su poder por la palabra de Dios. Oiga, la iglesia es restaurada a su poder por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra es importante en nuestras vidas. Y amén. Una época así de avivamiento es, mis hermanos, espiritualmente en un periodo, mis hermanos, concentrado en un tiempo entre un grupo de personas que traen una explosión espiritual que comienza ¿en dónde? En el mercado, en el trabajo, que comienza ¿a dónde? En la iglesia, salida fuera de, en la iglesia. Ahí empieza ese avivamiento. Si usted puede investigar el avivamiento de Susa, se lo dejo de tarea, pero ahí nació ese avivamiento. Día y noche se predicaba, día y noche se predicaba, y había de todo tipo de milagros en ese avivamiento. Entonces, mis hermanos, si esparces por el mundo a una nación entera, es atraída por la influencia de la palabra de Dios. Y amén. ¿Se da cuenta? La decadencia de la iglesia en El Salvador. Si la iglesia es renovada en la palabra, hay un avivamiento. Y si hay un avivamiento, hay santidad. Y la iglesia vuelve a tener esa fuerza, esa capacidad, ese poder. Porque Dios, mis hermanos, está con él. Pero no solo eso, sino que también, mis hermanos, expresa, mis hermanos, o contagia a una nación entera. Por la influencia de ¿qué? ¿De qué? De la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Por esta razón, mis hermanos, por esta razón, es
decidido, mis hermanos, a través de la voluntad de Dios, de que meditemos en Esdras capítulo 8. Así que donde encontramos un avivamiento genuino que ocurrió en una época del Antiguo Testamento, que es edificada sobre la palabra de Dios. Tenemos una época en que el pueblo de Dios pidió palabra de Dios. Amén. Y debemos de tener esta hambre de la palabra de Dios. Amén. Hoy, pedir a Dios que nos llene, mis hermanos, de hambre, de estar, mis hermanos, ansiosos por escuchar su palabra. Y amén. 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 Que quede el pecado en nuestras vidas, que seamos renovados en nuestra vida espiritual, para que nuestro cristianismo se vuelva contagioso y haya un esparcir en el mundo. Esto deseamos, ver de Dios en este lugar, Amén. en Apopa, Amén. en Quesalte, Amén. en Santa Tecla, Amén. en donde sea, mis hermanos, de donde venga usted, ahí que sea esparcida, que sea contagiada la gente por la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, queremos que Dios reavive nuestros corazones y que la iglesia sea la iglesia verdaderamente de Jesucristo. Aleluya. Pongamos, esa es la introducción. Pongámonos en contexto. El contexto. Fecha en la que sucede este evento. Año 445 antes de Cristo. Lugar donde se dan las cosas, en Jerusalén. Y habían pasado aproximadamente una semana en la que Nehemías había guiado al pueblo de Dios a terminar el muro. En esta época en que la nación entera es llamada a celebrar las fiestas de los tabernáculos, los muros ya estaban reconstruidos en Jerusalén. El templo había sido restaurado. Los muros ya habían sido restaurados, edificados, y el templo restaurado. Amén. En su propia tierra, después de 70 años en las cuales ellos habían sido esparcidos. Amén. Amén. ¿Se da cuenta de algo? Que ellos ya tenían el templo, que ellos ya tenían los muros, pero había algo, ¿verdad? Necesitaban, mis hermanos, más que un programa de edificio. Necesitaban más que un programa de gran multitud, porque andaban aproximadamente 50,000 personas. Entre 30,000 y 50,000 personas habían llegado con Esdras a Jerusalén. Necesitaban más que multitud. Necesitaban más que cualquier cosa la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto es, mis hermanos, lo que necesitamos hoy. La palabra de Dios, que desesperadamente, que sea un fuego en nuestro corazón, que sea un fuego que queme nuestros huesos, que sea lámpara a nuestros caminos, que sea una espada para pelear contra, mis hermanos, las tentaciones, que sea una espada que nos ayude a librar las batallas, que mis hermanos seamos y que nos forme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hermanos, por cuestiones del tiempo voy a hacer algo. Lo siento, pero me dijeron que poquito tiempo. Pero no sé. Dice así. Lo voy a dividir en 3 aspectos. El versículo 1, como el llamado a la predicación bíblica. Del versículo 2 al versículo 8, las características de la predicación bíblica. Y del versículo 9 al versículo 12, las consecuencias de la predicación bíblica. Amén. Amén. La primera, todo avivamiento comienza en un regreso a la palabra de Dios.
Miren lo que dice el versículo 1. Solo ese vamos a ver. ¿No? Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. En este grupo de personas habían aproximadamente entre 3.000 y 40.000 personas, entre 30.000 y 50.000 personas congregadas. Quiero decir algo antes de continuar, y es de que esta era la segunda cantidad de israelitas que llegaban con estas. La primera había sido con otro hombre que ahorita se me olvida el nombre, y la tercera era con Nehemías. Zorobabel se llamaba el primero. Entonces, mis hermanos, esta era la segunda cantidad de personas que iban con él, y ellos hacen una petición. Cuando la gente llega a Jerusalén, ellos hacen una petición, y mis hermanos le hacen esta petición al escriba Esdras, y le dicen: trae el libro, trae el libro. Y eso, mis hermanos, representa, mis hermanos, el sueño de todo pastor. El sueño de todo pastor, que cuando vengamos a la iglesia aprendamos de la palabra de Dios. Amén. Esto debe de ser el sueño de toda congregación. Que le pidamos a nuestros pastores: trae el libro, trae la palabra de Dios. Que la congregación le diga a su pastor: trae la palabra de Dios. El pastor tiene la obligación, y ya vamos a ver, porque esa es una de las características que vamos a ver de Esdras, y solo eso vamos a ver. Ahí, si quiere, venimos mañana, pasado, o si nos bloqueamos más noche, no sé, o después del segundo culto, como usted quiera, y hablamos de eso. Pero solo vamos a hablar de unas características de Esdras. No vamos a hablar más, porque no alcanza el tiempo. Si me lo hubieran dado desde las 2, yo termino. Pero, mis hermanos, hay mucho que hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando la congregación llega con hambre, con sed, con necesidad, pero no de palabra de hombre, no con estratagemas ni astucia de hombres, no con mentiras, ni con un pastor superficial, sino que le dicen: trae el libro, trae la palabra de Dios, trae la palabra de Dios. El pastor tiene la obligación de escarbar, de indagar, de conocer, de aprender, de meditar en esta palabra de Dios. Amén. En esto, mis hermanos, de traer el libro, es traer la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios electrifica nuestro corazón, Amén. electrifica tu alma, Aleluya. mueve. Esto me llena, me mueve, porque es la palabra inerrante, la palabra verdadera, la palabra inefrante, mis hermanos, poderosa de Dios. Amén. Amén. La vida, la palabra. La palabra, mis hermanos, es lo que hace que nos da vida. Amén. Que es lo mismo que dice que hace el avivamiento. Amén. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miren qué interesante. El pueblo de Dios que llegaba con Esdras entendía una cosa, y era, mis hermanos, el pueblo de Dios entendía que este libro venía de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entendían que este libro es inspirado por Dios. Dios. Amén. Entendían que este libro es, mis hermanos, inspirado, y es la palabra divina que venía de Dios. Entendían que la palabra era, mis hermanos, infalible, la palabra de Dios. Entendían que la palabra de Dios
tiene autoridad. Amén. Entendían que la palabra de Dios, ellos creían en cuanto a la Biblia, que la palabra de Dios era la Biblia hablada, la palabra de Dios. Ellos creían en el poder divino de esa palabra. Amén. 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 Entendían que este libro, mis hermanos, está vivo. Amén. Vivo. Aleluya. Entendían que este libro salva a las personas. Entendían que este libro santifica a las personas. Se da cuenta el poder de la palabra. Amén. Aleluya. El pueblo le pidieron al hombre correcto. Le pidieron al hombre correcto, que era Esdras, porque sabían que conocía la palabra de Dios. Amén. Esdras era escriba. Y un escriba, mis hermanos, esto significa que se entregó su vida, se entregó al estudio de la palabra de Dios. Amén. Eso era Esdras, un hombre diligente en la palabra de Dios, un hombre que aprovechaba el tiempo en la palabra de Dios, un hombre que no permitía que el tiempo se le fuera y dedicaba tiempo a la palabra de Dios. Amén. Eso era un escriba. Pero aparte de eso, Esdras era un sacerdote. Y el sacerdocio, esto significa que su vida fue entregada al servicio de Dios. Amén. Entonces, cuando el pueblo viene y le dicen, trae el libro, se lo pidieron al hombre correcto. Un hombre que había dedicado tiempo a la palabra. Un hombre que había dedicado tiempo, su vida, al servicio de Dios. Gloria a Dios. Esdras pasó su vida entera preparándose para este momento. Y sabe, hermanos, quizás nosotros no sepamos, pero en la medida que Dios nos ha llamado, Dios nos está preparando, Dios nos está capacitando, Dios nos está enseñando, Dios nos está forjando. Tú no sabes para qué. Esdras era un escriba, Esdras era un sacerdote que dedicaba mucho tiempo a la palabra y al servicio, pero hasta este momento no sabía qué es lo que tenía que hacer. Aunque ya aquí en el capítulo 8 de Nehemías sí entendió para qué Dios lo había formado. Y fíjese, 14 años antes, Dios ya estaba preparando a Esdras. Si gusta, acompáñenme a Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, del versículo 6. Pero el énfasis que quiero hacer es en el versículo 10. Pero veámoslo del 6 al 10. Dice así: ese Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Oye, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le concedió todo lo que Esdras pidió? ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Verso 7. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, parteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y luego a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Veamos estos versículos. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia.
Y el primer mes, quinto, llegó a Jerusalén. Y oiga lo que dice ahí. ¿Cómo es posible que él hizo un viaje y todo le fue bien? Y llegó rápido, y llegó con todo. ¿Por qué dice? Ahí está la respuesta. Sí, amén. Porque estando con él la buena mano de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, mis hermanos, entramos al versículo que yo quiero que veamos como la médula de este mensaje. Y ahí lo voy a dejar. Y es el versículo 10. Este es el centro y con esto termino. Oiga lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo primero, hay una palabra que inicia ese versículo 10 y dice, ¿por qué? Esto, mis hermanos, es el centro de la vida misma de Esdras. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estaba, mis hermanos, la palabra de Dios en él. Amén. ¿Por qué tenía el favor de Dios? ¿Por qué tenía el respaldo de Dios? ¿Por qué recibía las peticiones de Dios? ¿Por qué Dios lo protegía? ¿Por qué? Porque estaba la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le contesta a fulano y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué hay un mover de Dios en esa iglesia y aquí no? ¿Por qué? Para Esdras, mis hermanos, era el centro, mis hermanos, la palabra de Dios en su vida. Y por eso Esdras estaba, porque en Esdras estaba la palabra de Dios. La vida de Esdras estaba dominada por la palabra de Dios. Gloria a Dios. No había nada que él hiciera, sino era por la palabra de Dios. Dios, mis hermanos, no lleva a cabo, y oiga esto, hermanos, Dios no lleva a cabo su obra de manera independiente de la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Amén. No venga con esas cositas extrañas con las que viene. Dios no hace la obra ajeno a su palabra. Amén. Sí, amén. Dios no hace, mis hermanos, no hace en ningún momento, lleva a cabo su obra independiente de su palabra. Ojo con eso. Que hay gente que recoge como que es alguna especie de pegamento, todo lo que oye, todo lo que escucha, se le pega y lo trae a la iglesia. Tiene que ser la palabra de Dios. Amén. No se puede llevar a cabo la obra de Dios independiente de la palabra de Dios. Por eso, señores, urge que nosotros, mis hermanos, volvamos a esta palabra. Y amén. De lo que nos hemos equivocado, reflexionemos y digamos, Señor, perdóneme, he estado pensando y haciendo estas cosas cuando tu palabra las condena. El Espíritu Santo nunca lleva a cabo su obra de manera independiente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca lleva, mis hermanos, independiente de las cosas de la palabra de Dios. Por eso a Esdras le caracterizan 4 cosas. Una de ellas es un corazón resuelto. Y si usted gusta las anota. La segunda es una mente diligente. La tercera es una voluntad obediente. Y la cuarta, una vida que testifica. 4 características de las que yo quisiera hablarles hoy, antes que nos fuéramos a dormir, a cenar, a platicar, a chiquillar, perdón, a conversar. 4 características de las que yo quisiera hablar. ¿Me permite hacerlo? Claro. Solo escucho las 4. Si me permite hacerlo, dígame un fuerte amén. Entonces, 4 características: un corazón resuelto, una mente diligente, una voluntad en obediencia, una vida que testifica. Esto debe de ser
una realidad en los pastores. Amén. Yo me agacho. Gloria a Dios. Amén. Una realidad en los pastores, o sea, nosotros. Una realidad en los misioneros. Una realidad en el hombre de negocio. Una realidad en la ama de casa. Una realidad en la madre. Una realidad en la empleada. Una realidad en el hombre. Una realidad en la mujer. Una realidad en los jóvenes. Estas 4 características deben de ser una realidad en nuestras vidas, independientemente del tipo de persona que seamos, independientemente de la función que hagamos dentro de la iglesia. Deben de ser características que predominan el centro de nuestra vida. Una vida, mis hermanos, resuelta. Una vida, mis hermanos, con una mente diligente. Una vida con voluntad de obediencia. Y una vida que testifique. Amén. Amén. ¿Cuánto da palmas al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 10. Ahí están las características que yo acabo de mencionar. Amén. Si no las ve, pues tratemos de indagar y veámoslas. Dice, porque Esdras había preparado Su corazón. ¿el qué? Su corazón. Porque Esdras había preparado su corazón. Un corazón resuelto. Esta es la Aleluya. Amén. un corazón resuelto. Amén. La palabra corazón en realidad significa el que bombea el corazón, bueno, la cosa física. Pero aquí, mis hermanos, se está utilizando metafóricamente y dice que había resuelto, que Esdras había preparado su corazón. Y esta palabra corazón significa la profundidad de su alma, la médula de su ser, el centro de su vida. Y esto representa la mente, las emociones, la voluntad, todo lo que era Esdras, todo. Eso representa, mis hermanos, que Esdras había preparado su corazón, que él, mis hermanos, la profundidad fuertemente comprometido. Amén. Está fuertemente comprometido con su iglesia, con el servicio, con la palabra de Dios, con el Señor. Identificado, comprometido con el curso en acción, inamovible, no puede ser desviado. Amén. Amén. Hay un hombre, bueno, hay muchos hombres, hay una historia maravillosa. Que lástima, si hubiera empezado la tope hubiéramos terminado como a las 6 y hubiéramos terminado bien. Pero como hay mucho que hacer en la iglesia, Y amén. hay muchos hombres de Dios que fueron, mis hermanos, hombres que fueron semejantes a Esdras. Y hubo un hombre que vivió en el siglo XVIII. Este hombre nació en Estados Unidos. Era un hombre que nació en medio de un hogar de pastores, pero no fue convertido siendo joven, sino que a los 17 años el Señor lo llamó. Y fue tal el impacto que Dios hizo en la vida de este hombre, que a los 18 años él hizo 70 resoluciones. Esas 70 resoluciones eran resoluciones que apuntaban hacia Dios. Se había resuelto cosas él que iba a hacer en su vida. Y esas 70 resoluciones que están por ahí, ya deje de ver el Facebook, lee. Ya deje de estar criticando cómo están las fotos del de la paz. Lea. Ahí están las 70 resoluciones. Y este hombre se llamaba Jonathan Edwards. Él es uno de los hombres que Dios utilizó en Estados Unidos para hacer uno de los avivamientos más sobresalientes en Estados Unidos. Se dice que el 10% de la población estadounidense se convirtió a ese avivamiento. Pero todo dependió de un hombre resuelto en hacer aquello que Dios lo había mandado. Amén. Hay una predicación muy famosa de Jonathan Edwards y esa predicación se llama Pecadores
en las manos de un Dios airado. Hay un libro que está en El Salvador, mucha de esta literatura está en inglés, pero como hoy la ciencia está tan maravillosa, usted puede traducir, pero como hay gente que ni lee, mucho menos traducir. Pero hay un libro en El Salvador que es muy bueno, se lo recomiendo, anote, se llama Biografía de Grandes Cristianos. Ahí va a encontrar a Charles Spurgeon, ahí va a encontrar a John Wesley, ahí va a encontrar a Carey, Houston Taylor y otros muchos más. Espero que lo lea. Entonces, este hombre predicó este mensaje y la gente sentía que la tierra se abría y el mismo infierno se lo tragaba al sentir ellos la culpa de su pecado cuando Jonathan Edwards predicó este mensaje y muchas otras cosas más. Fue un hombre, mis hermanos, determinado al punto, mis hermanos, que a los 18 años escribió esas 70 resoluciones. Yo copié copié 4, pero quité una. No sé si quiere escuchar aunque sea 3 o terminamos y nos quedamos pendientes con los otros 3 puntos. Hoy sí ya lo veo, ya que hoy sí ya, hermano, por favor. Aleluya. Termino con esto. La resolución 1 de Jonathan Edwards dice: resuelvo hacer aquello que sea para la gloria de Dios. Aleluya. Esa es la resolución número 1 de Jonathan Edwards. ¿Y sabe qué significa esto? Mis hermanos, que él había resuelto que todo lo que hiciera fuera para la gloria de Dios. ¿Con quién se casaría? ¿Dónde vivir? Pero hoy no, ¿verdad? Hoy no. Veniste aquí debajo del matocho y no se casa. Hoy no es así. Pero Jonathan Edwards decía que resuelve él hacer todas aquellas cosas que sean para la gloria de Dios. ¿Con quién se casaría? ¿Con quién él, mis hermanos, en qué lugar viviría? ¿En qué invertiría su vida? Todas aquellas cosas que glorifiquen a Dios. Amén. Número 3. No hay 2 porque solo copié unas. La 3 dice así: si me vuelvo en una persona indiferente, resuelvo arrepentirme de mi tibieza espiritual. Esto, mis hermanos, lo que quería decir que su corazón siempre estuviera ardiendo por Dios. Amén. Ardiendo. Hay gente que ya aquí dice que si usted leyó el versículo de Esdras, dice que desde la mañana hasta qué hora dice que predicó Esdras. Mediodía. Hasta que llegó, mis hermanos, la mediodía. Estamos hablando de más de ¿cuántas? 6 horas. Y usted ya tranquilo, el pollo se nos gela y la carne se nos va. Entonces, mis hermanos, la resolución número 5 dice: no perder mi tiempo. Y esto es, mis hermanos, invertir sabiamente nuestro tiempo. No podemos, mis hermanos, darnos el lujo de perder nuestro tiempo. Amén. Y Jonathan Edwards decía: yo resuelvo no perder mi tiempo. Y eso quiere decir de que, miren, señores, usted podrá perder la Biblia aquí en la iglesia, podrá perder su camisa, el saco, los zapatos, los calcetines, y tal vez lo puede hallar, o puede hacerse de algo así, pero del tiempo que ha perdido ya no. El tiempo que ha perdido ya no. Por eso, mis hermanos, Jonathan Edwards entendía que el tiempo es muy importante. Y muchos de nosotros quedamos deudores sobre ese asunto. Amén. Cuando uno de nosotros debemos de estar resueltos a vivir para el Señor. Debemos de estar resueltos, determinados, mis hermanos, a vivir. Determinados, mis hermanos, a vivir para el Señor. Y esto era lo que caracterizó a Jonathan Edwards, y fue lo mismo que caracterizó a Esdras cuando dice: porque Esdras había preparado su corazón. Amén. Amén.
Versículo 10 dice también que él había preparado su corazón, pero ¿qué más? ¿Para qué? Para inquirir. En la ley de Jehová. Para inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué significa inquirir? La palabra inquirir significa buscar algo cuidadosamente. Buscar algo cuidadosamente. Investigar. Escudriñar. Eso significa inquirir. Amén. Entonces, cuando dice aquí que su corazón estaba, y dice para inquirir en la ley de Jehová, investigar, buscar algo con cuidado, entender la palabra de Dios, el sentido de la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos, entenderlo, investigarlo, escudriñarlo. Por eso es que el pueblo no se equivocaba cuando le decía, trae el libro, trae el libro. Se lo estaban pidiendo a la persona indicada, porque él tenía una mente diligente, el segundo aspecto. Amén. Una mente diligente. Y hoy los pastores no somos así. Con esto termino, hermano, ya no voy a seguir. Pero fíjense, con esto termino. Y sucedió esto. En una ocasión yo estaba con unos pastores y de repente llega otro pastor. Y llegó también una persona y le dijo así, oiga bien, a mí no me lo dijeron, pero como yo, mis hermanos, estuve pendiente de lo que dijeron. Así dice el Señor, le dijo a este pastor, por cierto era de Aguilares, no es de aquí de la misión, era de otra misión. Entonces le dice, así como predicas delante de miles de personas, tienes que predicar delante de 3 o 4 personas. Mire, yo, hermano, me quedé helado y me lo eché a la bolsa. ¿Por qué? Porque dice, ay, ¿para qué me voy a preparar? No necesito ni leer si solo 4 pelones llegan. Hermano, hay aquí un par de palabras y los atontamos y ahí van los hermanos. Tranquilo. Amén. Así, superficialmente, así, ¿verdad? Como el zancudo. Este zancudo que camina sobre la película del agua, sobre encima del agua. Así son algunos pastores. Caminan sobre el agua. Pero nosotros, mis hermanos, como el espíritu de Esdras dice que él inquiría, quiere decir de que no seamos como una lancha que caminamos sobre el agua, sino que seamos como los buzos, que navegamos sobre la profundidad de la palabra de Dios, que colocamos el verdadero sentido de Dios hacia nosotros. Amén. Independientemente sean 20, sean 30, sean 10, sean 5, el pastor debe de inquirir en la palabra de Dios, ser diligente, ser, mis hermanos, cuidadoso sobre la palabra. Y esto alimenta Amén. nuestras almas. Sí, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pongámoslo sobre nuestros pies Gloria a Dios. y orémosle al Señor. Gracias. Por cuestiones de tiempo no seguimos. Alguien que me ayude con los instrumentos, hermanos, por favor. Oremos, hermanos. Creo que hay una palabra que Dios, mis hermanos, ha enviado en esta noche, o en esta tarde y ya noche. Y creo que nos desafía. Y es necesario que nosotros, mis hermanos, reconozcamos lo que estamos haciendo mal. Así que cierre sus ojos y dígale al Señor la necesidad que hay en nuestro corazón, la necesidad que tenemos de ser llenos de tu palabra, reconocer la situación de que hemos dejado de lado la palabra, que nos hemos olvidado, que hemos sido negligentes en esta palabra. Muchas veces hemos dejado de lado y preferimos ver la tele y nos confundimos con otras cosas que dice la gente. Órale al Señor y digámosle, Padre, Padre, gracias por tu palabra que tú has enviado en esta hora. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos, nuestra mente,
inerrable, poderosa. Esta palabra que fue dicha al principio, cuando fueron creadas las cosas. Esta palabra que Jesús utilizó cuando el diablo lo tentó en el desierto. Y él dijo, escrito está, escrito está. Aleluya. Padre, que esa palabra esté en nuestro corazón. Así como Jesús resistió al diablo y fue fiel en su palabra y tuvo la capacidad de citarla en el momento preciso. Así llénanos de esta palabra, fortalécenos, perdónanos, llénanos, enciende en nuestro corazón esta pasión